Bienvenidos a Un Lugar en el Mundo, el podcast del Cineclub Municipal Hugo del Carril. Un espacio para hablar con realizadores de lo que más nos gusta, el cine. Conducen este programa Iván Sgaib y Martín Emilio Campos. ¿Cómo diferenciar el cine de la vida? ¿Cuál es la frontera que define dónde termina uno y dónde empieza la otra? En el episodio de hoy conversamos con la directora correntina Clarisa Navas sobre su película más reciente, El Príncipe de Nanahua. El Príncipe de Nanahua es un documental austero y al mismo tiempo completamente ambicioso. Un proyecto de 9 años que registra microscópicamente el crecimiento de Ángel, un niño que vive en Paraguay al límite con Argentina. Al filmar el paso del tiempo, Navas demuestra la capacidad del cine para entrever cómo los cambios de nuestras vidas ocurren de maneras subterráneas, a veces casi imperceptibles. Y al mismo tiempo hace algo más. Pone a prueba si el cine, contra todo pronóstico, puede lograr que personas que son completamente distintas forjen un vínculo afectivo. Bueno, Clarisa, un poco queríamos comenzar por el inicio mismo de la película, ¿no? Como un poco el disparador. Hay algo particular que sucede, que empezamos viéndote a vos y al equipo ahí en la frontera entre Argentina y Paraguay, grabando un proyecto que se da a entender que es otro proyecto. Están entrevistando a la gente del lugar y de repente, así casi como de la nada, aparece Ángel, casi como si fuera un imán, ¿no? Como alguien que chupa la energía y hace que ustedes y la cámara gravitan hacia él. Hay algo como magnético en algún punto que parecería que los deslumbra y la cámara y ustedes no pueden no prestarle atención. Nos gustaría que nos cuentes, digamos, cómo fue ese momento y qué fue un poco lo que los llevó a esa atracción o a gravitar hacia él y empezar a filmarlo. Hay algo muy disruptivo de la presencia de Ángel en ese momento y también como de una vez que, no sé, traspasó ese umbral de la sorpresa, para mí se convirtió enseguida en una suerte de conexión muy profunda y muy fuerte con ese niño, porque después que termina esa entrevista, él se quedó toda la tarde conmigo, con nosotros, ahí como haciendo también preguntas, aprendiendo a hacer la claqueta, y seguimos hablando como mucho más con él y ¿Vos te imaginabas hacer una película con él después de ese primer encuentro tan cautivante? Y de ser así, ¿qué tipo de peli te imaginaste que podían llegar a hacer juntos? O sea, él, en realidad cuando nos despedimos ese día, él me dijo, no te olvides nunca de mí, yo nunca me voy a olvidar de vos, por favor, volvé, como toda una suerte de promesa así muy fuerte. Y sí me pasó bueno, no sé, que un tiempo después que me quedé cuidando una amiga que también había trabajado conmigo y que tuvo un cáncer así como muy fuerte y después de esa experiencia de también de acompañarlo, de estar tan cerca de una muerte y de un dolor así muy fuerte, fue como que algo, viste, de una cuestión vital, de decir, bueno, me prendo a algo, no sé, y estaba ahí y dije, ay, pasó mucho tiempo y le había prometido a este niño que iba a volver, como, bueno, vuelvo y no sé ni con qué me encuentro, pero vuelvo también para que algo me reviva o me dé un sentido diferente o me saque también de esa tristeza. Ujú. Entonces, eso, y ahí no me imaginaba nada, viste, era como que me imaginaba quizás el juego y el empezar a hacer algo con Ángel, pero no necesariamente una película, ni un largo, ni un programa Ujú. definido, ¿no? Todo lo contrario. Digo, hay algo de lo que decís escuchándote que tiene que ver un poco con el juego, con lo imprevisible, ¿no? Que es algo que claramente atraviesa el proceso de la película, pero hay algo que también es interesante que uno puede notar al ver la película, que ese proceso está dentro de la película, ¿no? De hecho, esta primer secuencia, un poco lo que muestra es justamente esa idea de un hecho imprevisible, que no se anticipa, que es la aparición de Ángel y conocerlo a Ángel, que cambia el rumbo, incluso de un proyecto. Digo, después se va a entender que ustedes ese proyecto que se muestra al comienzo lo terminan, termina siendo una serie o algo por el estilo, pero,
pero aparece como esta idea del azar, ¿no? Como el azar marca esta película, marca este proceso, pero también se incluye como dentro de la misma forma de la película. Eh, me gustaría sí, que nos contaras si, en qué momento eso, si fue una decisión consciente, digo, de que el azar estuviera en la película y qué potencia veías ahí. No sé, para mí tiene que ver también con una deriva, porque esa serie que estábamos haciendo, que estaba bastante como que tenía, no sé, tiempos y cosas estipuladas y zonas por donde ir, bueno, de alguna manera se corrió completamente el eje, o sea, si bien la terminamos ahí, ya era el último capítulo, cuando conocimos a Ángel fue como, bueno, el inicio, agarrar esa deriva para iniciar algo nuevo y meterse en un proceso muy diferente. Creo que hay algo muy indefinido en esta película que es como hay momentos donde se está haciendo una película, pero hay momentos donde se pierde completamente esa conciencia. Entonces, creo que el vivir y ir registrando ese acompañar o ese estar ahí pasa también por una especie de amigarse con el azar. Vinculado un poco a ese estar que mencionas, hay un aspecto que atraviesa como todo el proceso y toda la película que tiene que ver con el vínculo afectivo que ustedes generan con Ángel, que es muy cercano, muy cariñoso. Y de alguna forma como que uno empieza a distinguir en la película que no necesariamente es una película sobre él, sino sobre el vínculo de ustedes con él, ¿no? Y el vínculo que él empieza a establecer con este equipo que va, lo conoce, lo filma, lo escucha, como que le da la oportunidad de contar su vida, su forma de ver el mundo. ¿Cómo se fue dando ese crecimiento en ese vínculo, ¿no? Porque incluso hasta el final hay como un cariño, hay como un cariño una vez atravesado todos estos años que es muy conmovedor en sí, ¿no? Sí, sí, creo que hay algo como, bueno, para mí muy orgánico en cuanto o sea, orgánico en la manera para mí, de cómo se debería dar una película o un trabajo o un proceso si uno se está implicando con un niño, ¿no? Y asumir un poco esa diferencia de edad, que es mucha y que para mí hay algo ahí del afecto y de la construcción justamente de un vínculo que, no sé, que prima y que desborda completamente no sé, el proceso y la idea de una película y una pregunta política también en cuanto al cine, me parece que tenía que ver con eso, ¿no? Con cómo se puede construir algo con alguien con una diferencia súper grande de edad y a la vez como también, lógicamente, una diferencia de contexto, de lugares y bueno, y un poco creo que la película es un testimonio de eso, ¿no? De cómo se arma un vínculo a partir del cine. Al mismo tiempo hay una distancia que uno puede pensar que genera como ciertas fricciones históricas en la historia del cine documental, que es lo que vos decís, digamos, la fricción entre quien filma y el sujeto que es filmado, ¿no? Y cómo se tramita esa relación. Un poco Ujú. me preguntaba si, pensando como todas esas aristas, si había como una tradición del documental en la cual ustedes se fueron pensando, si tenían alguna referencia, digamos, en el proceso o a la luz de haber terminado el proceso, con lo cual les permitiera en cierto punto articular lo que ustedes estaban elaborando durante ese rodaje tan largo, digamos. Sé que justamente hay una pregunta que muchas veces venía, ¿no? Como inclusive cuando ya han pasado unos años, empezó a aparecer la necesidad de buscar recursos, no sé, de tratar de encontrar financiamiento de alguna forma. Entonces ahí aparecía, ¿no? Como esta pregunta sobre la referencia, sobre, bueno, como a qué se puede asemejar. La referencia para mí tenía más que ver con la permanencia en el tiempo, ¿no? Y ciertas películas que me acuerdo que cuando era, no sé, bastante, como cuando recién empezaba a estudiar cine, las películas de Elena Trespico, y más como que decía, bueno, había algo ahí de ese ejercicio de durante un montón de años, no sé, filmar con una persona y seguir, pero algo del procedimiento justamente que estaba muy en la antítesis por ahí mía, como yo no quería, no sé, inclusive hay algo para mí que se nota en la primera parte de la película, que es Ángel mostrando el puente, que decía como,
viste esto acá, no sé qué pintó mi hermano, me dice, súper mega, y yo venía de todos estos documentales que eran más seteados para la televisión pública, y sabía como esa cuestión de que no había que contestar o que no había que, viste la típica de, bueno, alguien habla y entonces no contestás para no aparecer o que tu presencia se borre, ¿no? Y ese lugar omnisciente que estoy mirando esto. Entonces yo creo que también esta película fue explotar eso por los aires y decir, no me importa absolutamente nada de eso y si voy a estar o voy a construir un vínculo con alguien, voy a estar al 100%, vamos a estar al 100%, vamos a estar ahí y exponiéndonos y listo. Y no es esa la idea de, no sé, de documental que nos interesaba, ¿no? El mirar a alguien como si fuera un conejo, ¿viste? O un sujeto de estudio, un objeto, como justamente poder romper ese binomio de alguien que filma y alguien que es filmado, ¿no? Como de qué manera eso se puede desestabilizar, porque, no Ujú. sé, siempre hay un punto, no sé, ético y político muy fuerte en el documental y en general también, porque digo, para mí en la ficción hay algo que ocurre también de una manera así. Escuchándote en esto que, sobre todo cuando hablabas sobre la ternura que podías ver en el material que él mismo grababa, hay algo en el comienzo de la película que es esta idea de ir a trabajar o a pensar junto con un niño para reencantar el mundo, ¿no? Como para producir una mirada que reencante la realidad. Y vos incluso llegás a decir, creo que los jóvenes son los que pueden hacer esto y quiero hacerlo con vos porque no confío en los adultos. Hay como una suerte como de optimismo, si se quiere, y algo de ese encanto que aparece al principio en la película y que a medida que avanza, eh, digo, creo que vos un poco lo aludiste en relación a cómo eso no tiene tanto lugar en el contexto, cómo se va complejizando a medida que se pasa básicamente de la infancia a la adultez, porque también es lo que va registrando la película en ese registro del paso del tiempo. Eh, ¿Cómo pensás como esa primera pulsión de filmar un mundo de manera encantadora? ¿Cómo esa primera idea fue evolucionando, se fue complejizando a partir de lo azaroso que es registrar una vida y enfrentarse al torrente de nuevo, de lo impredecible que puede ser una vida? Creo que hay algo muy, sí, muy, muy tremendo, no sé, como que es bastante indecible esa experiencia de bueno, de lo que puede ser el origen o cierta idea de, creo que esa idea misma se va transformando o se fue transformando de una manera muy, como por momento, con muchísima zozobra, con muchísima pregunta, ¿no? Sobre si realmente ese impulso en qué había devenido, ¿no? Pero creo que hubieron años muy críticos donde donde todo eso parecía como un gran fracaso, como no sé, como que era necesario justamente dejar pasar más tiempo para que algo diferente pueda acontecer. Y sí, ahora al final, ¿no? Finalizando la película y en muchos momentos, sobre todo cuando compartimos, no sé, con Ángel, cuando hablamos, como sí siento que hay un montón de ese reencantamiento del mundo que sí hizo una diferencia hacer una película ahí, o sea, no solo para Ángel, sino también para nosotros, o sea, creo que hay algo de, no sé, de estos 10 años que nos han sostenido en un montón de momentos muy difíciles y ya eso para mí vale no sé, vale la experiencia o vale el haberse arrojado a todo esto, en procesos así pequeños, chiquitos y que no sé, que pasan por un empotenzamiento de la vida, sí producen algo, no sé, Formosa, Nanagua, son todos lugares donde hay un índice de suicidio altísimo, donde los jóvenes, o sea, como al no tampoco haber mucha expectativa de nada, bueno, la vida se empieza como a cerrar en un montón de direcciones y creo que hacer algo o la posibilidad de crear, bueno, libera otras cosas, ¿no? Que no sabemos, digamos, qué va a pasar o cuáles van a seguir siendo los efectos de esta película. O sea, por el momento creo que hay algo que sí que se reencantó, digamos, con sus altibajos, como todo. Eso que menciona de Formosa y Nanagua nos trae como una inquietud que sentíamos mucho mirando la peli, que es no solamente la historia de Ángel y el vínculo con usted y con cómo se va evolucionando la vida de él,
sino también como el contexto, ¿no? El entorno donde él transcurre su día, ¿no? Cómo hay como todo, uno puede hacerse una película con las cosas que suceden en el fondo, con los espacios que él transita, con los incendios, las inundaciones, como todo ese contexto y esa coyuntura donde él se desarrolla, digamos. Y quería preguntarte nada, si fue algo a lo que ustedes le ponían como especial interés y si encuentran algo también estimulante o interesante para explorar con respecto a nada, todo lo que circunda la vida de Ángel, ¿no? Y yo creo que siempre hay algo para mí, ¿no? No sé, como la manera de entender por ahí el cine que tengo, también las ficciones que tienen que ver con que las personas de alguna manera segregan, ¿no? El espacio, segregan el contexto, el tiempo y a través de eso no sé, se conoce un lugar, a través también de un ritmo de una vida, de un ritmo de las experiencias ahí. Entonces creo que un poco la relación con el lugar pasa justamente por eso, por Ángel, por su manera de moverse ahí, por su forma de relacionarse, por cómo también nos ha abierto de alguna manera la posibilidad de estar ahí y de, no sé, yo creo que Nanagua es muy loco, por Florinda. En Corriente tenemos una cosa con Formosa que a veces era, cuando era chica, como una cosa que no, menos mal que no nací ahí, menos mal, como ir a Formosa, pues estaba todo mal el ir ahí, después cuando no sé, fui grande ya digo qué loco, que es como el lugar al que yo más fui en mi vida, porque después trabajé muchos años en la ENER de Formosa también, como 8 años ahí. Finalmente como que la vida se me fue en esa dirección, o sea, se puso muy ahí entre que Paraguay y Florinda y como que eso fue el lugar al que más fui fue de Corrientes. Entonces, no sé, es muy particular la relación con el lugar, pero sí me parece que no había nunca un afán de puntualizar eso, o sea, o las cosas que pasan ahí, pero sí como, no sé, eso, viene una inundación, lógicamente que la vida de Ángel se transforma, la forma del encuentro se transforma, todo, viene un incendio y todos los demás factores que pasan por un olvido de ambos países en esa frontera, ¿no? Y de cuáles son las condiciones de vida de las personas y las posibilidades que son muy, bueno, sumamente complejas, ¿no? Eh, Me hace preguntar así, digo, como al principio te preguntaban por esta idea de si podían pensar una referencia, una tradición, y vos dijiste que era como más nebuloso eso. Eh, sí, la pregunta sería como la inversa, digamos, si tenían como un antagonista, digamos, si a ese cine político del cual hablas, digo, pienso, no sé si dentro del cine argentino o del cine latinoamericano, si había como qué tipo de películas concretas por ahí o de directores estabas pensando. Eh, y qué discutir con esas películas. Mm. Eh, Ay, no sé, creo que hay muchas películas, ¿no? En cuanto a las formas de aproximación que son polémicas, ¿no? Que en esas formas no sé, de películas que estoy pensando, por ahí hay una asimetría de clases muy grande y que eso también produce una diferencia en ese narrar o en ese apropiarse por ahí de la experiencia o de la vida de otras personas, sino más bien como un ejercicio completamente repartido de la creación. O hay un gesto también, me parece a mí, de la cámara, que la cámara se mueve todo, o sea, hay imágenes hechas por mí, por Luca, por Liz, por Ángel, por la mamá de Ángel, por los amigos de Ángel, o sea, es como una repartición total en ese sentido del hacer imágenes y hasta también con el sonido un poco. Y creo que esos pequeños gestos como, bueno, también van interviniendo una lógica que por ahí podría estar mucho más de la mano de una autoría, ¿no? O de crear una estética en torno a cómo se mira esto y a una forma que justamente selle con una manera de ver autoral y esas cosas a mí no sé, casi que me enojan, ¿no? O sea, realmente no sé, estoy muy en otra vereda, entonces, eh, pero también creo que tiene que ver con un lugar de donde venimos y con ciertas matrices por ahí que son mucho más parecidas a la vida en Nanagua o inclusive de nuestras familias y orígenes, mucho más parecido ahí que un diálogo con cierto cine de Buenos Aires o con cierto cine, no sé,
cierta práctica documental de cineastas con mayores privilegios o con una idea de ir a decir algo sobre el mundo, ¿no? Como creo que, no sé, como que por ahí nuestro hacer está mucho más del lado de una cosa ahí entre esas fronteras o que se mueve entre esos lugares del nordeste. Bueno, siendo esta ya tu tercera película, siendo las otras, por supuesto, producto de procesos muy, muy distintos, este, pero habiendo sido, sin embargo, como este proceso con Ángel tan enriquecedor y como nada, tan lleno de encuentros y de pequeños tesoros que se fueron dando, es si te imaginas como embarcándote de nuevo en este tipo de experiencia, o si quizás en todo este proceso puede haber algo que hayas como que te haya fascinado y que de repente te interese como incorporar o como que pase a ser parte de tu forma de filmar o que pase a ser parte de tu cine, de tus películas. Eh, no, creo que hay algo relacionado al tiempo que como que se instaura más y de decir, bueno, realmente hace falta tiempo para poder, no entender, porque entender también es una pretensión, digamos, pero sí me parece que hace falta tiempo para que, justamente para que lo maravilloso acontezca, para que no sé, para que los procesos puedan llegar a tener una, una dimensión que no pase justamente por clausurar o por extraer o dar un producto armado de la experiencia, sino más bien como que se liberen a otro tipo de sí, a otro tipo de, no sé, de existencia con eso que solamente el tiempo produce. Entonces, no sé cómo eso se va a llevar a cabo, cómo en la ficción próxima que haga va a encontrar lugar, porque lógicamente que muchas veces eso está mucho más sesgado, ¿no? Ujú. Por cómo se orquestan los procesos. Pero ya en las otras películas también había como una suerte de tiempos muy expandidos y muy diferentes a las ficciones convencionales en cuanto a los procesos previos, ¿no? Hacia el rodaje que nunca hay plata, pero bueno. Eh, entonces pienso sí, en que hay un montón como de relaciones o de capilaridades con la película y con este proceso de 10 años, pero también para nuevas, no sé, acercamientos que tengan más que ver con lo documental, si se quiere, bueno, no me imagino ni ahí están pudiendo hacer algo breve Claro. o sale en un año, ¿no? Como que ya está, no sé. Esto fue Un lugar en el mundo, el podcast del Cineclub. Nos encontramos en otro episodio para seguir conversando sobre cine.